Pues muchas gracias por la invitación a compartir aquí reflexiones sobre la situación actual y nuestras tareas. Ya anunció Luis Videgaray que van por la reforma energética. El año pasado, como sabemos, pues se aprobó la reforma laboral, que lo único que hace es convalidar todas las violaciones a la Constitución que se han venido efectuando desde hace 30 años. Desde hace 30 años, en 1982, que empezó el neoliberalismo, la Constitución ha sido pisoteada una y mil veces en cuestiones fundamentales como es los derechos laborales, como es la soberanía alimentaria, la soberanía energética. Pero ahora lo que quieren hacer abiertamente ya estos señores del PRIAN, pues es modificar la Constitución para esos derechos que están garantizados desde 1917, pues legalmente, entre comillas, quitarlos, aunque sabemos que los derechos son irrenunciables, los derechos, nuestros derechos son derechos humanos, son derechos que no nos pueden quitar, los pueden violar o pisotear, pero no los pueden quitar. Entonces, aunque hagan estas modificaciones, pues sabemos que van en contra de la Constitución y que llegará el día, más temprano que tarde, que nosotros recuperemos nuestras riquezas y nuestros derechos. Ya desde la lucha de la independencia que inició Miguel Hidalgo, uno de los objetivos fundamentales era recuperar nuestras riquezas, que no se las llevaran los colonialistas y que las riquezas fueran para los mexicanos. E incluso que los empleos, esto lo dicen muy claramente Hidalgo y Morelos, que los empleos sean para los mexicanos. En la cuestión de los energéticos, como es la electricidad y como es el petróleo, pues estamos viendo todo lo contrario. Estamos viendo que los empleos, los contratos son para compañías extranjeras, a pesar de que la Constitución muy claramente en los artículos 27 y 28 prohíbe explícitamente cualquier concesión o contrato a compañías privadas, y sin embargo desde hace décadas lo están haciendo, particularmente desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que inventó los contratos de servicios múltiples, y entonces le están pagando a empresas privadas, nacionales y extranjeras, la mayoría extranjeras, por actividades pues que bien podemos hacer los mexicanos y bien puede hacer el personal de Pemex, como son obras, como son servicios de mantenimiento, como es la seguridad, en fin, todas estas labores ya se las están dando a empresas extranjeras. Por ejemplo, a la empresa Schulenberg, que es una empresa francesa, le han dado contratos por 97 mil millones de pesos. A la Halliburton le han dado contratos por 8 mil millones de pesos. A la Weatherford le han dado contratos por 9 mil millones de pesos. A la Global Drilling por 3 mil millones de pesos. Le han dado contratos a la ExxonMobil, a la British Petroleum. En fin, ya se desataron contratando empresas extranjeras. Esto particularmente en el gobierno de Calderón. Han ido paso a paso. Salinas dio estos contratos de servicios múltiples y empezó a meter el contratismo en Pemex. Por ejemplo, en el transporte, en lugar de que Pemex tenga sus propias pipas y efectúe el transporte y la distribución, pues han venido contratando empresas privadas, ¿no? Este fue el primer paso, pero posteriormente ya han dado contratos para obras, para servicios, y ya con Calderón son contratos ya en el área de exploración, explotación, producción de petróleo.
Esto, repito, viola la Constitución de pe a pa. Podemos afirmar que los gobiernos últimos, los gobiernos neoliberales, son gobiernos anticonstitucionales, porque lo que han hecho, y no nada más en el ramo de energéticos, pues va en contra de nuestra ley suprema, que es la Constitución. Pero bueno, lo que buscan precisamente los neoliberales es que los grandes negocios sean para los extranjeros y no para los mexicanos. México quedó atado al Fondo Monetario Internacional desde el año de 1976 y particularmente desde 82. Los que han dictado las políticas a seguir son los gringos. Y por ejemplo, una cosa que hicieron fue dejar de construir refinerías. México era al 100% autosuficiente para la producción de gasolina. Sin embargo, dejaron de construir refinerías, incluso cerraron refinerías como la refinería Azcapotzalco, y resulta que hoy por hoy se está importando el 45% de la gasolina, en lugar de que la produzcamos nosotros mismos. Y pues vemos cómo nos suben la gasolina cada mes, cada vez pagamos más por la gasolina, y pues todo esto va a dar a bolsillos de empresas extranjeras con las que hace grandes negocios el mal gobierno, ¿no? Por ejemplo, con la compañía Shell, que es una empresa gringa, hay una refinería en Texas que se llama Deer Park. Ahí Pemex les vende el barril de petróleo cuando está alrededor de 60, 70 dólares el barril. Les vende el barril de petróleo a 20 dólares. Y luego les compra la gasolina a 75 dólares. Entonces, con esto incluso venden a estas empresas extranjeras por debajo del precio de mercado, para luego comprarles a precio del mercado. Entonces, como ven muy claramente, pues esto es una tranza, ¿no? Es absolutamente ridículo el querer privatizar una empresa en la que pues las ganancias son redondas. Para extraer un barril de petróleo más o menos cuesta como 5 dólares. Y el barril de petróleo, ustedes saben que sube y baja, y también depende de la calidad del petróleo, pero muchas veces anda alrededor de los 100 dólares el barril. Entonces imagínense, cuesta 5 el barril y se vende a 100. Entonces es una ganancia redonda. Si ese gran negocio está en manos de los mexicanos, pues es absolutamente estúpido querer privatizarlo y entregárselo a los extranjeros. Pero esto es lo que están haciendo los gobiernos tanto del PRI como del PAN, porque sabemos que el PRIAN es lo mismo, son dos caras de la misma moneda, pero sirven a los mismos intereses. En la campaña vimos cómo el PAN atacó mucho a Peña y incluso lo denunciaron por los monederos que estaban utilizando Monex para comprar el voto, en fin. Pero llega Peña a la presidencia, llega reprimiendo, porque ustedes saben que la represión del 1 de diciembre pues fue orquestada desde el poder. Y ahí hubo una alianza de Peña con Marcelo Ebrard y con Mondragón, que ya en ese día ya había sido nombrado de seguridad de Peña. Ebrard personalmente y Mondragón operaron ese día la represión, pero pues qué casualidad, todos los que metieron a la cárcel eran inocentes, y todos los que estuvieron rompiendo vidrios y vandalizando quedaron libres. No se agarró a ninguno de los vándalos y solamente agarraron inocentes. Pero bueno, sabemos que estos vándalos pues salieron, hay incluso videos, hay fotos, cómo estaban de aquel lado, estaban del lado de la PFP, del lado de la policía, y luego ya salieron a hacer su vandalismo.
y gente que estuvo descaradamente rompiendo aparadores, etcétera, eso no lo tocaron. En cambio, a compañeros que estaban manifestando, a compañeros que estaban, por ejemplo, estudiantes de teatro que estaban reclamando o haciendo conciencia entre los policías, pues a esos fueron a los que agarraron. La represión fue salvaje, hubo un compañero que perdió un ojo, otro compañero sigue en estado crítico, es el compañero al que le rompieron el cráneo, le salió la masa encefálica y ha estado al borde de la muerte. Y fíjense, a este compañero lo atacaron a las 7:30 de la mañana, iba caminando y con de esas armas para disparar gases lacrimógenos que se supone pues se tienen que disparar para arriba, pues le dispararon directo a la cabeza y le rompieron el cráneo, pero esto fue a las 7:30 de la mañana. Entonces queda claro que lo que buscaban era provocar el coraje, el enojo de miles de jóvenes del Yo Soy 132 y compañeros pues de sindicatos del ESME y de otros sindicatos, del Barzón, compañeros de Morena, en fin, provocar el enojo para que en medio de ese coraje y esa indignación actuaran libremente los provocadores que introdujo el mismo gobierno. Entonces, bueno, el 2 de diciembre, la tarea de cualquier mexicano consciente, cualquier mexicano honesto, tendría que ser la denuncia de este gobierno que lo primero que hace es reprimir a los jóvenes. Parece que se la tiene guardada por lo que sucedió en la Ibero y por las manifestaciones de los jóvenes del 132 en contra del PRI, y lo primero que hacen es vengarse con la complicidad de Marcelo Ebrard. Bueno, el 2 de diciembre, en lugar de estar denunciando este gobierno, ahí tenemos al PAN firmando el pacto que le llaman Pacto por México, pues que no es más que un pacto contra México. Así ahí queda claramente que este país está gobernado por una mafia compuesta por gente del PRI y del PAN que se saltan el Congreso, porque en este Pacto por México ya tomaron acuerdos donde también firmó Jesús Zambrano del PRD, saltándose al Congreso, que es la instancia donde se tienen que discutir los presupuestos, es la instancia donde se tienen que discutir las leyes, y no en una cúpula donde además nada más se reúnen 3 partidos, PRI, PAN, PRD, y excluyen a los otros 4. El sistema de partidos en México tiene 7 partidos. Está el PRI, el PAN, el PRD, pero también está el PT, Movimiento Ciudadano, está el PANAL y está el Verde. Sin embargo, solamente citan a 3 de los 7 partidos y toman acuerdos sin consultar al Congreso y sin consultar a la población. Además, bueno, este pacto está escrito en un lenguaje muy muy mañoso, en el que parece que van a hacer cosas buenas, porque dicen que va a haber cobertura universal y que todo el mundo va a tener su pensión y su seguridad social, pero no dicen que la intención es terminar de desmantelar al Seguro Social y al ISSSTE y meter a todos al Seguro Popular, y no dicen que pretenden en un momento dado quebrar al Seguro Social y al ISSSTE para que las pensiones queden parejas, ¿no? Dicen todos van a tener pensiones, pero lo que quieren es que todos tengamos pensiones de 2,000, 3,000 pesos, cuando actualmente pues muchos trabajadores pensionados tienen pensiones de 10, 12, 15, 18, 20 mil pesos, ¿no? Entonces en ese tono está todo el escrito del pacto anti-México, y en el renglón de energéticos, ahí lo que dicen es que van a introducir la competencia. Entonces, bueno, esta palabra en sí misma pues viola la Constitución, porque la Constitución dice que para los sectores estratégicos, como son los energéticos, son propiedad exclusiva de la nación.
nos pertenecen al pueblo de México y los maneja la nación a través del gobierno. Es un monopolio estatal. Al decir que van a meter la competencia, ¿qué están diciendo? Que van a meter capitales privados, nacionales y extranjeros, en áreas como la petroquímica. La Constitución dice muy claramente que la petroquímica también es área exclusiva del Estado. Y sin embargo, Peña Nieto y su pacto hablan de la introducción de la competencia en petróleos mexicanos, que debe ser exclusivo de la nación. Nada más por esto, ese pacto debe ser desechado y tirado a la basura. La única organización que de manera inmediata y contundente rechazó el pacto pues fue Morena. Andrés Manuel López Obrador de inmediato puso en el Twitter que ese pacto es un pacto contra México. Y sin embargo, el PRI y el PAN, de la manera más descarada, anuncian esta cuestión en cuanto a energéticos. Ya antes, Peña Nieto en la campaña habló de que iba a privatizar Pemex, y en su viaje a Alemania, en Berlín, también habló de que iba a permitir el capital privado en Pemex. Lo mismo hizo en Brasil. En Brasil se entrevistó con los funcionarios de Petrobras. Petrobras era una empresa estatal de Brasil que fue privatizada, y el Estado solamente participa con un porcentaje, y las compañías privadas manejan pues más del 40% de la empresa. Peña Nieto dijo que ese era el modelo a seguir. O sea, quiere que Petróleos ya no sea exclusivamente de la nación, sino meter capitales privados. Entonces tenemos que aquella movilización que inició el movimiento en el 2008, y que fue buena porque logró frenar que esta intentona de Calderón de descaradamente admitir el capital privado en Pemex. Vamos a tener que volverla a generar. Otra vez vamos a tener que movilizarnos muy fuertemente para evitar que Peña lleve a cabo su propósito. Que, como dije al principio, pues es solamente legalizar algo que vienen haciendo desde hace 30 años. Porque lo que hicieron fue, no privatizar Pemex, pero sí endeudarlo. Pemex es la empresa petrolera más endeudada del mundo. Debe más de 150,000 millones de dólares. Y anualmente tiene que estar pagando pues más de 10,000 millones de dólares. Entonces, las grandes corporaciones, en este caso las corporaciones financieras, los bancos, pues no son dueños directos de Pemex, pero pues sí se llevan jugosas ganancias a través de esta deuda. Lo que hicieron los gobiernos del PRI y el PAN fue quitarle a Pemex le cobran. Pemex es la empresa petrolera que paga más impuestos en todo el mundo. Casi todas las ganancias que genera se las quita el gobierno vía impuestos. Entonces primero descapitaliza a Pemex, y ya Pemex sin dinero pues lo que hace es endeudarse a altas tasas de interés con bancos extranjeros, en lugar de que el gobierno deje que Pemex tenga el capital suficiente para invertir en refinerías, para no estar importando la gasolina, para fortalecer nuestra petroquímica, y invertir para ser nosotros los que levantemos toda la infraestructura de Pemex. Se dice que Pemex necesita 20 millones de pesos para levantar su infraestructura, y que Pemex no tiene dinero, que por eso hace falta capital extranjero. Pero al mismo tiempo hay que recordar como el año pasado el gobierno de Calderón le regaló al Fondo Monetario Internacional 14,000 millones de dólares, y luego al Banco Interamericano de Desarrollo 14,500
500, o sea, en total, el primer semestre del año pasado le regaló 18,800 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional y al Banco Interamericano de Desarrollo, que es algo así como 250,000 millones de pesos. Con ese dinero se levanta Pemex, con ese dinero se construyen las petroquímicas necesarias. O sea, hay dinero para levantar a Pemex y ponerlo a funcionar por mexicanos y para México. Más sin embargo, esta es gente vendida. La cúpula del PRI y el PAN están absolutamente vendidos y obedecen lo que les dicta Washington a través de los organismos financieros internacionales. Y Washington lo que quiere es que México sea dependiente, sobre todo en gasolina y petroquímicas. Ahora Peña, dentro de este pacto anti-México, está proponiendo la competencia en petroquímica, o sea que entren ya directamente las corporaciones extranjeras a la petroquímica. ¿Por qué? ¿Por qué no invertir nuestro propio dinero en un negocio que es 100% rentable? Porque si el petróleo crudo es un gran negocio, ya dijimos que de $5 se le sacan 60, 70 o más de $100. Imagínense la petroquímica, que con la petroquímica pues se saca el triple o 5 o hasta 10 veces más. Entonces es el gran negocio, pero los gringos quieren ese negocio para ellos y tienen un gobierno de arrastrados del PRI y el PAN que trabajan para las corporaciones extranjeras, no para el pueblo mexicano. Otro mecanismo que han utilizado para engordar a las corporaciones extranjeras, una es endeudar a Pemex y la otra son los pidigueras, que son contratos por obras y servicios que se los cargan a compañías extranjeras. Se ha ido endeudando Pemex, nada más por pidigueras, pues tiene una deuda como de 70,000 millones de dólares. Y todo este dinero pues va para corporaciones extranjeras. Entonces a Pemex lo han puesto a funcionar al servicio de estas corporaciones. Nos dicen que no se va a privatizar Pemex. Y bueno, eso es cierto. En México el gobierno, por muy reaccionario que sea, no puede en un momento dado decir, bueno, Pemex ya no es de la nación, Pemex ya es de capitales extranjeros, pero lo que hacen es mantener la propiedad de Pemex, pero todos los negocios alrededor del petróleo dárselo a compañías privadas. Están dando contratos por exploración, por perforación. Por ejemplo, el año pasado Calderón, bueno, en otra de las grandes traiciones a la patria que hizo Calderón fue firmar con los gringos, con Obama, un acuerdo para que en el Golfo de México, lo que ellos llamaron toda la zona transfronteriza, ahí el petróleo fuera compartido a mitas entre México y Estados Unidos. Y ustedes van a imaginarse si Estados Unidos pues va realmente a compartir mitad y mitad el petróleo que encuentren en esa zona. Sabemos que ese petróleo pues Calderón casi se lo regaló a los gringos, pero también ya empezó a dar contratos en aguas profundas a compañías extranjeras y sacó licitaciones para que compañías extranjeras, las que mencioné al principio, como Halliburton, como la Shell, como la Repsol, en fin, que estas compañías participen en aguas profundas en el Golfo de México. Pero en la licitación, para que entren a concurso estas compañías, el gobierno les está dando los mapas que a Pemex le costaron como 50,000 millones de dólares, son productos de muchos años, donde está toda la información de todo el petróleo que hay en el Golfo de México. Y al entrar a una licitación las compañías extranjeras, el gobierno de Calderón y ahora el de Peña, pues les está regalando esa información, pues que debe ser estrictamente para los mexicanos, no para esos tiburones extranjeros. Sin embargo, es lo que ya empezó a hacer
Calderón. Y Peña Nieto, pues lo único que va a hacer es seguirle con esta misma política, pero ahora quiere legalizarlo a través de esta llamada reforma energética. Los gobiernos del PRI y al PAN, para no cobrarle los impuestos, todos sabemos que las grandes compañías como la Bimbo, la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, las grandes compañías automotrices prácticamente no pagan impuestos. Y entonces el gobierno se ha financiado precisamente de Pemex. De cada peso que obtiene el gobierno, 34 centavos vienen de Pemex y 18 centavos vienen de la Comisión Federal de Electricidad. O sea, de cada peso, más de la mitad viene del sector energético, petróleo y electricidad. Y esto mismo es lo que quiere privatizar el gobierno. Entonces imagínense lo que sería un gobierno que ya no va a recibir estos ingresos. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues subirnos los impuestos a la población, que es lo que quiere hacer Peña Nieto, porque la reforma energética va acompañada de la reforma fiscal. Quieren subir el IVA al 22%. Si ustedes recuerdan, el IVA empezó del 10%, después lo subieron al 15%, después al 16%, pues ahora van por el 22% y además quieren meter IVA en alimentos y en medicina. Entonces quieren entregar nuestra riqueza a los extranjeros y para financiarse, pues cobrarnos cada vez más impuestos, cobrarnos cada vez más cara la gasolina, y precisamente la gasolina es cada vez más cara porque la están importando en lugar de producirla en México. El gas también lo están importando. Han firmado grandes contratos con Repsol, que es una compañía española, para que estas compañías españolas sean las que nos surtan de gas. Por eso también el gas está subiendo mes con mes. Todo esto son ganancias para estas corporaciones extranjeras. Y bueno, esto es inadmisible. Y bueno, realmente es de risa porque dicen que no hay dinero, pero el gobierno de Calderón compró parte de Repsol, le metió 21,000 millones de dólares a la compra de parte de Repsol. Entonces, en lugar de financiar a Pemex y de invertir en el desarrollo de nuestros propios recursos, de darnos empleos a los mexicanos, porque invertir en Pemex quiere decir, y además si se da empleo a los mexicanos, si se contrata personal mexicano, pues quiere decir que va a haber trabajo para obreros mexicanos, técnicos mexicanos, ingenieros mexicanos. O sea, todo esto ayuda al desarrollo económico de México. Pero ¿qué es lo que hizo Calderón? Meterle miles de millones de dólares a Repsol y meterle casi 400 millones de dólares a una inversión con Astilleros de Galicia para hacer hoteles flotantes con Repsol. Imagínense en qué están metiendo el dinero estos gobiernos como el de Calderón, y bueno, ahora el de Peña Nieto, ¿no? Que se estrena usando un avión que vale 8,000 millones de pesos, que además es un Boeing que, por cierto, ya la compañía Boeing han tenido varios accidentes. Entonces este tipo de aviones en este momento no pueden volar porque resulta que las baterías tienen fallas, etcétera. Entonces este gasto de Calderón y Peña en este avión presidencial, que vale el triple del avión del presidente de los Estados Unidos, pues es un gasto absolutamente inútil, superfluo. De ahí saldría una refinería. Pero bueno, estamos claros que el hecho de que el gobierno no construya refinerías es consciente. Acuérdense que Calderón, después de nuestro movimiento, pues anunció que iba a ser la refinería en Tula, la refinería Bicentenario. Y bueno, tal como dijo en aquel entonces López Obrador, que no iba a poner una sola piedra, pues fue cierto, ¿no? Fue puro engaño. ¿Por qué? Porque ahorita con los cambios que quiere hacer Peña Nieto, pues quieren que esta refinería ya no sea de Pemex, sino que sea una refinería
donde entre capital extranjero. Entonces, sí hay dinero para desarrollar a Pemex, sí hay mexicanos capaces para desarrollar nuestra propia industria. México empezó a producir petróleo desde hace 112 años. Somos un país con gran experiencia en la producción petrolera. Por ahí de 1920, México era el segundo país petrolero más importante del mundo. Entonces tenemos una gran tradición. En los 80s, México era uno de los países que tenía más y mejores técnicos. Y el Instituto Mexicano del Petróleo incluso ya estaba trabajando la tecnología para explotar el petróleo en aguas profundas de más de 1000 metros. O sea, tenemos toda la capacidad, pero lo que hicieron los gobiernos de Salinas, de Zedillo, fue lo que hizo Salinas, pues ponerle un 4 a la quina. Todos sabemos que uno de sus primeros actos de gobierno fue sembrarle un muertito, de que era un agente que murió en otro lugar, pero se lo pusieron en la puerta de su casa de la quina en Tamaulipas, y en su sala le pusieron cajas de armas. Imagínense, iba a estar la quina viendo televisión con las cajas de armas ahí enfrente, ¿no? Entonces le sembraron el muertito y las armas para meterlo a la cárcel y meter a líderes como Carlos de Champs, absolutamente dóciles y que permitieron que se desmantelara Pemex. Y una de las medidas que tomó Salinas de Gortari fue empezar a despedir a miles y miles de trabajadores de Pemex, trabajadores con experiencia, trabajadores capaces, cerrar la refinería Azcapotzalco. Claro, en aquella época, en alianza con Manuel Camacho Solís y Marcelo Ebrard, que era secretario de gobierno, pues primero hicieron un gran escándalo de que la refinería contaminaba mucho, ¿no? Y luego lo que hicieron pues fue cerrarla, siendo que era una refinería que estaba en pleno funcionamiento, además con maquinaria muy nueva, en fin. Lo que hicieron fue cerrarla y cancelarla. En todo caso pudieron haberla abierto en otro lugar, haber utilizado toda la maquinaria que tenían, pero no, lo único que hicieron fue cerrarlo, ¿no? Salinas fue y es un hombre muy mañoso. Entonces, en aquella época hicieron varias maniobras como esta, que es que por defender la ecología cerraron la refinería. Por ejemplo, también en Azcapotzalco había el rastro de pollos y rastro de reses. También se hizo un gran escándalo de que estaba perjudicando el medio ambiente, que olía muy mal. Clausuran el rastro y de inmediato Salinas permite la importación de Estados Unidos de carne de res, de carne de pollo. Entonces todo lo que han venido haciendo estos gobiernos desde la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y ahora Peña, ha sido desmantelar nuestra industria, nuestras capacidades productivas para que los negocios sean de los gringos. Y es lo que hizo Ernesto Zedillo Ponce de León con el Instituto Mexicano del Petróleo, que era una institución muy avanzada, con mucha información, grandes técnicos. Lo que hizo fue literalmente tirar toda la información a la basura. Hay ingenieros que ahí trabajaban y nos han comentado que toda la información, bueno, a ellos les dijeron que iban a meter unas supercomputadoras, tal, que por eso iban a recoger toda la información, porque pues todo el edificio estaba lleno de archivos y pues toda la información de décadas de trabajo estaba en ese lugar. Pues ¿cuál supercomputadora? Lo que hicieron fue toda esa información a la basura. Y todos los técnicos, ingenieros que despidió Salinas, que despidió Zedillo, pues ¿dónde están? Pues fueron a parar a trabajar a las compañías extranjeras. Y entonces muchas de las compañías que están trabajando en México pues traen personal pues mexicano, de esos mexicanos que Salinas, Zedillo despidieron de Pemex o del Instituto Mexicano del Petróleo. Entonces realmente lo que han hecho los neoliberales es absolutamente criminal.
Y todo esto es lo que ahora quiere legalizar Peña Nieto en este pacto anti-México, y pues todo con la palabra que suena muy bonito de la competencia, ¿no? De que hay que permitir la competencia para que haya desarrollo. Pero bueno, ya hemos platicado cómo esta competencia, que es una palabrita que desde época de Salinas hemos oído mucho, pues la usan para ponernos a competir con empresas 10, 20, 50 veces más grandes que nos ponen en toda la madre. Y esta competencia pues lo que ha traído es de que México ya esté plagado de corporaciones extranjeras que se adueñan de todo, porque según esto es muy bueno competir. En realidad esto que ellos le llaman competencia pues es una traición, es dejar entrar ahora sí que al lobo en el gallinero, o sea, abrirle las puertas para que se apoderen de nuestras riquezas. La situación pues está bastante delicada, porque ya hemos hablado aquí de que estamos viviendo no solo el neoliberalismo, sino el neocolonialismo. De hecho, las riquezas, y si hablamos de electricidad, pues ya más de la mitad está en manos extranjeras. En petróleo, pues las grandes ganancias se las llevan bancos y empresas extranjeras. En minería entregaron la cuarta parte del territorio nacional a empresas, la mayoría extranjeras, canadienses, gringas, en fin. Estamos viviendo una situación como aquella contra la que luchó Hidalgo y Morelos, en la que las riquezas eran para los extranjeros y el trabajo de sol a sol, la pobreza, la miseria y el maltrato para los mexicanos. Nada más que ahora en el neocolonialismo pues no tenemos un virrey, sino tenemos a un mexicano traidor a la patria, como Zedillo, como Salinas, como Fox, que incluso era empleado de la Coca-Cola, o como Calderón o Peña, que son mexicanos pero que trabajan al 100% bajo indicaciones extranjeras. En el neocolonialismo pues todo nos lo disfrazan, porque en el colonialismo nos decían pues todo es de los españoles, el subsuelo es del rey. Actualmente la Constitución dice que todos los bienes del subsuelo son de la nación. Antes en el colonialismo decía que todos los bienes del subsuelo eran del rey. Entonces descaradamente llegaba un español a gobernar y nos decían, ¿saben qué? Aquí el que se lleva todo es el rey de España, ¿no? Ahora en el neocolonialismo, como ya tenemos más conciencia y hemos avanzado y hemos luchado, pues ya no pueden ser tan descarados. Entonces nos dicen, no, pues todo lo del subsuelo es de la nación, el petróleo es de la nación, no vamos a privatizar Pemex. Pues sí, pero todas las ganancias, todos los negocios, todas las riquezas, pues son para los extranjeros, y la chinga, el trabajo, la contaminación para los mexicanos. Porque también otro rasgo que ha tenido este proceso antinacional es que con tal de sacar grandes ganancias, pues ha habido muchísimos accidentes en toda la República, en la que han muerto muchos mexicanos en explosiones de ductos, y en explosiones han muerto muchos trabajadores que ahorita ya ni siquiera son de Pemex, porque son de compañías privadas que ahora sí que outsourcing, que contratan trabajadores que han estado trabajando en plataformas que en un momento dado explotan, mueren. Han muerto decenas de trabajadores y ni siquiera tienen la protección o las prestaciones de un trabajador de Pemex, porque son trabajadores subcontratados por compañías privadas. Entonces México se lleva el trabajo, se lleva los muertos, se lleva la contaminación, y las riquezas se las llevan las compañías extranjeras. Pero eso sí, dicen que Petróleos sigue siendo de los mexicanos. Creo que estamos muy conscientes de la necesidad de seguir con nuestra lucha y con nuestro trabajo. Estamos muy conscientes de que tenemos que profundizar mucho en la organización, porque el PRI y el PAN no van a soltar el poder tan fácil. Luego del fraude del 2006,
En el 2012, además del fraude, hubo la compra de millones de votos, escandalosa. Creo que no hay mexicano que no sea testigo de estas maniobras, pues que anulan la elección, porque la Constitución dice muy claramente que las elecciones deben de ser libres y auténticas. Y una elección comprada, pues no es una elección ni libre ni auténtica. Una elección fraudulenta, pues no es ni libre ni auténtica. Y todo México se dio cuenta de este fraude electoral. Más, sin embargo, el Instituto Federal Electoral, la semana pasada, dijo que no hubo ninguna anomalía. Todo perfecto. Entonces, bueno, estamos conscientes de que todas las instituciones que ha armado el PRIAN, estamos conscientes de que no es nada más la presidencia, también es el Congreso, porque hay que decir que todos estos delitos, todas estas acciones contra la Constitución, en su gran mayoría han sido avalados por el Congreso, por el PRI, por el PAN y por medio PRD. Por ejemplo, hablé hace rato de 14 mil millones de dólares que se regaló al Fondo Monetario Internacional, que para rescatar a Europa, ¿no? Como si no tuviéramos que rescatar primero a México. Bueno, esto se votó y votaron a favor PRI, PAN y medio PRD. Entonces no es solo el Ejecutivo, el Congreso, la Suprema Corte. Por ejemplo, ya inventaron, además de los contratos de servicios múltiples, Calderón inventó contratos integrales, que le llaman. O sea, la Constitución dice muy claramente que no se vale que den contratos a compañías privadas en el área de petróleos. Y sin embargo, Calderón inventó unos contratos que les llamó integrales, y la Suprema Corte de Justicia les dio el visto bueno. Entonces vemos que no es nada más el Ejecutivo, también el Legislativo y también los ministros de la Suprema Corte han sido cómplices de estas políticas antinacionales, y además que violan de manera flagrante y patética a la Constitución. Y además están las otras instancias como son el IFE, el TRIFE, en fin, es todo un aparato el que está manteniendo al PRI y al PAN en el poder. Hay gente que dice, y yo no estoy de acuerdo, que perdimos las elecciones, que porque los mexicanos somos apáticos y que los mexicanos estamos dormidos, y le echan la culpa al pueblo. Yo creo que no hay que caer en ese juego. No hemos perdido las elecciones, ganamos la elección del 2006 y la elección del 2012, fuimos la fuerza consciente que obtuvo más votos conscientes. O sea, en realidad no es que el pueblo no esté con nosotros, sino que hay grandes maniobras, hay grandes fraudes, y sí hay un porcentaje alto de la población pues que todavía no es consciente, pero la culpa no es del pueblo, la culpa es de estos fraudes que hace el PRI y el PAN, siempre con el apoyo de Estados Unidos. Ya en esta ocasión se obtuvieron, por lo menos se reconocieron oficialmente 16 millones de votos. Yo creo que hubo fraude y fueron más millones de votos, y Peña Nieto obtuvo menos de lo que dijeron. Pero de cualquier manera, si nos quedamos con la cifra oficial, pues 16 millones de votos pues son un chingo, y son votos conscientes, porque de este lado pues no hay dinero, no podemos andar centaviando ni comprando a nadie, son votos conscientes. Entonces el México consciente, creo que los millones de mexicanos que queremos ponerle un alto a esta desmedida explotación de la mafia en el poder, pues somos millones. En la organización de Morena, por ejemplo, pues se pretende organizar a 3 millones de mexicanos, 1,5 millones este año, 1,5 millones el año que entra. Entonces somos millones de mexicanos, y si seguimos luchando con tenacidad, con persistencia, pues vamos a ganar en condiciones muy difíciles,
porque estos gobiernos son mañosos, son halcones. Esto que hicieron el 1 de diciembre lo van a hacer en todos lados, van a tratar de meter provocadores, van a tratar de armar desmadre y medio y echarnos la culpa. Y bueno, tienen como cómplice a la televisión. Todos vimos en Televisa cómo pasan los noticieros cuando hablaban de los detenidos del 1 de diciembre y ponen a los vándalos, a los provocadores rompiendo vidrios, haciendo grandes destrozos, y luego ponen que fueron liberados los detenidos, ¿no? Entonces la gente desinformada que dice, pues, ¿cómo es posible que estos vándalos los hayan liberado, ¿no? Cuando todos sabemos que a los que metieron a la cárcel, pues no fue a los vándalos, y que pues tenía que haberlos liberado. Si Mancera fuera realmente democrático, tendría que haberlos liberado y sin cargos de inmediato, y no hacerse cómplice de Mondragón y de Ebrard. Pero bueno, todavía tardaron en liberarlos. Los 70 estuvieron una semana y 14 estuvieron un mes, y además no los liberaron sin cargos, sino lo que hicieron fue modificar en la asamblea la acusación de que habían alterado la paz. En fin, en lugar de dejarlos libres como inocentes que eran, pues nada más están libres bajo fianza. Entonces creo que hemos visto todos cómo está actuando este gobierno. El PRI es experto en este tipo de maniobras. Las grandes tragedias como el 2 de octubre o el 10 de junio pues fueron provocadas vean esa micro con la bandera de Estados Unidos, por provocadores que infiltró el gobierno de Díaz Ordaz, el gobierno de Echeverría. Entonces así actúa el PRI. Entonces vamos a tener que tener más cuidado, más organización. Los tiempos están cambiando. Aquí en la Ciudad de México también se está viviendo una derechización. La semana pasada detuvieron a 2 chavas porque estaban repartiendo un volante en el centro, ¿no? Y era un volante a favor de los animales, ¿no? Por la adopción de los perros, en fin, un volante de este tipo, y las detuvo la policía. Entonces hay que ser conscientes de esta derechización en el país y en la ciudad, y no permitirlo, porque aquí en la Ciudad de México domina la izquierda, domina la gente progresista, que votamos por un gobierno progresista, y nos están saliendo con un gobierno totalmente estilo PRI, que además se entiende a la perfección con Peña. Esto es algo que aquí en la Ciudad de México no vamos a permitir. Entonces la situación sí está muy difícil, pero hay que tener convicción de que vienen grandes cambios, no solo en México, en el mundo. El mundo tiene que cambiar, México tiene que cambiar, y nosotros somos esa semilla que ya es una planta que ya ha dado frutos, y que bueno, todavía no logra imponerse, pero muy pronto se va a imponer, porque nosotros representamos lo nuevo, nosotros representamos el futuro, y ellos representan lo viejo, lo podrido, que tiene que morir. Entonces es muy importante que estemos organizados. Morena está haciendo una campaña de afiliación durante todo este año. Creo que es importante que, pues no solo aquí en la Ciudad de México, si tenemos amigos, parientes en otros estados, pues llamemos a construir Morena. Hay gente que se centra en ver los defectos, los problemas, en lugar de entrarle a organizarnos. Que hay problemas en todos lados, los hay, pero tenemos que entrarle a solucionar esos problemas, ¿no? Porque lo más fácil
Es decir, como dicen, que todo es una porquería, que todos los partidos son iguales, que la política es una mierda, y irse a su casa a ver la televisión. Creo que nosotros tenemos que manejar que pues la política en sí no es ni buena ni mala. La política a favor del pueblo, a favor de la nación, a favor de nuestros derechos, a favor de la soberanía popular y nacional, esa política es buena. La política a favor del PRI, a favor del PAN, a favor de los huesos, a favor de las tranzas, esa es una política podrida. Pero habemos políticos que luchamos por México, y hay políticos que luchan por engordar sus bolsillos. Entonces no podemos decir que la política es mala, ¿no? La política del PRI y del PAN sí es mala. La política de una organización del pueblo es buena. Y lo mismo de los políticos. Claro, la mayoría de la clase política está podrida. La mayoría son unos tranzas. Y vemos cómo la mayoría pues se fue a firmar este pacto anti-México. Pero también habemos políticos que luchamos por convicción y que en muchas ocasiones no solo no obtenemos ninguna ganancia o privilegio, sino que al contrario, hay que apoyar al movimiento. Como es el caso de Morena, pues Morena no tiene un centavo, y entonces ahorita pues se están vendiendo bonos de 1,000 pesos, de 500, de 100 pesos. Si alguien quiere un bono, ahí traigo en el carro. Entonces, bueno, pues tenemos que estar poniendo, y no es ninguna ganancia estar en esto, sino que es una convicción por México. En Morena los funcionarios no van a tener salario, se van a pagar las tareas, se va a pagar, bueno, los viajes, se va a imprimir el periódico, o sea, el dinero va a ser para imprimir el periódico. Ahorita para imprimir, se están imprimiendo registros para que la gente que quiere incorporarse a Morena, para pagar locales. Ya hay un local de Morena Nacional, y por cierto está aquí muy cerca del Metro Viaducto, a una cuadra está una calle que se llama Santa Anita, en Santa Anita 50. Ahí está la oficina de Morena Nacional, que paga 37,000 pesos de renta. Entonces para eso es el dinero. Y a los miembros del comité ejecutivo, a los consejeros, a nadie se nos da ni un centavo partido por la mitad, ¿no? Entonces, bueno, no todos los políticos son ladrones. El político que lucha por el pueblo, pues es un político consciente que después de una vida de trabajo muere con la satisfacción del trabajo realizado. Y quiero terminar esta plática recordando al gran José Guadalupe Posada, que murió hace 100 años. Todos conocemos a José Guadalupe Posada. Fue un caricaturista político. Era, hagan de cuenta, el Fisgón de aquella época, o el Helguera Hernández. Hoy tenemos grandes caricaturistas que son herederos de Posada. Y bueno, Posada murió y pues no tenía ni un quinto. Lo enterraron muy pobre, vivía en Tepito, en una vecindad. Lo enterraron en una tumba muy humilde, de 8ª categoría, en el Panteón de Dolores. Y bueno, dicen que José Guadalupe Posada murió pobre y enfermo, ¿no? Claro, pues si se murió, si estaba enfermo, pero para ellos nos quieren hacer ver que no, pues qué pendejo, ¿no? Que siendo tan genial como fue, como murió pobre. Claro, si él se hubiera vendido a Porfirio Díaz, porque él fue un caricaturista que empezó trabajando en un periódico que se llamaba El Jicote, trabajó en El Ahuizote, trabajó con Ricardo Flores Magón en El Hijo del Ahuizote. Entonces pues eran caricaturistas como el Fisgón, pues que se la rajan porque hacen críticas directas al gobierno, ¿no?
Entonces, claro, ese tipo de políticos, porque José Guadalupe Posada fue un caricaturista político desde que empezó, y empezó muy chavito, a los 19 años, empezó con sus caricaturas, siempre caricaturas políticas. O sea, era un político y murió pobre, sin un centavo. Si él se hubiera vendido a Porfirio Díaz, pues a lo mejor hubiera sido un pinche ricachón, pero entonces no hubiera sido el gran artista, el gran caricaturista, el gran mexicano que es, al que todos conocemos y todos recordamos. Se murió hace 100 años, pero sigue vivo entre nosotros. José Guadalupe Posada es una presencia cotidiana en México. Sus dibujos pues siguen usándose en todo el país y hasta en el extranjero. Entonces él es un ejemplo de cómo hay políticos que dedican toda su vida a estar del lado del pueblo y no se enriquecen, pero yo les aseguro que José Guadalupe Posada murió satisfecho, contento, orgulloso de toda una vida de trabajo, y además contento, porque pues es muy chingón estar haciendo caricaturas, estar exhibiendo al mal gobierno. Es un gusto. ¿Ustedes creen que el fisgón, cuando termina una caricatura, no le da gusto? O sea, es un gusto. Entonces hay cosas más allá del dinero. Habemos personas que nos damos gusto y alegría con nuestra lucha, sin necesidad de estar enriqueciéndonos a costa del pueblo. Entonces hoy, a 100 años de la muerte de José Guadalupe Posada, pues podemos decir que Posada sigue vivo y que es un ejemplo para todos nosotros. Y es un ejemplo porque dicen que no, que los mexicanos somos esto, no, pues los mexicanos somos lo otro. Ese desprestigio contra los mexicanos es una campaña que hacen la mafia en el poder, el imperio yanqui, para que nos baje la autoestima y para que no luchemos, para que digamos, no, los mexicanos valemos madres, todo vale madres, y a la chingada todo, yo me voy a mi casa, me compro mis caguamas y a ver la televisión. Entonces no hay que caer en eso. Creo que los mexicanos somos un pueblo muy valioso, y un ejemplo de este pueblo fue José Guadalupe Posada, que además en todo su trabajo rescató las tradiciones, las costumbres y los valores del pueblo mexicano. José Guadalupe Posada no pudo ver el triunfo de la revolución, murió pues hace 100 años, era 20 de enero de 1913, estaba en el poder el chacal Victoriano Huerta. Entonces, bueno, yo creo que hasta eso debe haber influido, ¿no?, en su ánimo, ¿no?, el estar viviendo luego del triunfo de la revolución con Madero, pues que se restauró el porfirismo con Victoriano Huerta, la represión, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nosotros también nos sentimos muy mal con esta restauración del PRI, con este mal gobierno que tenemos, mas sin embargo la Revolución Mexicana triunfó, y en ese triunfo pues tuvo que ver la labor de tantos años, de tanta gente, entre ellos de José Guadalupe Posada. Bueno, así nosotros, a 100 años de la muerte de Posada, pues la situación es muy sombría, se parece mucho a la de aquellos entonces, porque imagínense un usurpador que espurio, que usurpó el poder, borracho, violento, que fue Victoriano Huerta, pero pues acabamos de tener un Calderón con las mismas características, ¿no? Entonces, bueno, pareciera que en mucho se parece la situación, pero bueno, si la situación es parecida, entonces recordemos que después de esos espurios vino el triunfo del pueblo de México, el triunfo de la Revolución Mexicana y un gran avance para México. Creo que nuestra lucha no es en vano y que dentro de poco tiempo, dentro de pocos años,
más temprano que nunca, siempre y cuando nos organicemos y nos apliquemos, México va a salir del hoyo, México va a salir adelante, y aquella aspiración que viene desde la época de Hidalgo de que nuestras riquezas sean para los mexicanos y que los empleos sean para los mexicanos, se tiene que hacer realidad. Y para que se haga realidad, un primer paso tiene que ser lograr la soberanía energética. Muchas gracias. Durante todo el gobierno de Salinas de Gortari, durante todo el gobierno de Zedillo, dije lo que estoy diciendo ahorita y también lo escribí. El día que gusten puedo mostrarle los artículos, porque nosotros tenemos un periódico que ya tiene 25 años, 26 ya casi, y en ese periódico, que el día que quieran les enseño los ejemplares, se desnudó y se desenmascaró a Ernesto Zedillo Ponce de León y a su gobierno. Efectivamente hubo un Moctezuma Barragán en gobernación, pero se llama Esteban. Esteban es mi hermano menor, para que entiendan un poco esta situación. Yo vengo de una familia priista, padre y madre priistas y hermanos priistas, nada más que yo me salí del huacal, o sea, yo soy la oveja negra de la familia, o blanca o roja, pero mi familia viene del PRI, y sin embargo yo rompí hace 40 años que estoy de este lado, y bueno, siempre me ha gustado escribir, entonces desde el principio empecé a escribir y a colaborar en periódicos. Entonces, bueno, pues hay un testimonio de 40 años de que siempre he estado de este lado, y bueno, las familias, sobre todo en la época moderna, así son, ¿no? No toda la familia piensa igual. Sobre Esteban, bueno, hay que decir que pues duró poco en gobernación. Hace unos días él explicó en un programa de Carmen Aristegui cómo Zedillo lo usó. Él trató de negociar con Marcos, y Zedillo, por otro lado, lo usó como señuelo para dar un golpe el 9 de febrero de 95 fue. Y a raíz de eso Esteban renunció, duró ahí 6 meses en gobernación. Para mí era una situación bastante incómoda. Para mí fue un gran alivio cuando renunció. Pero afortunadamente, en cuanto a mí, nunca he tenido cuestionamientos, porque mi línea siempre desde 73 fue muy clara. Entonces, pues, ahora sí que, como dicen, por sus frutos los conoceréis. Y pues los frutos que yo he estado dando, pues siempre han estado de este lado, ¿no? Tratando de que sea el pueblo quien decida, y sea el pueblo el que tenga el poder. Para lo cual, bueno, en aquella época había que acabar con el PRI gobierno. Ahorita ya el PRI gobierno se volvió en el PRIAN. Ahora hay que acabar con el PRIAN, que sigue siendo un mal gobierno. Qué bueno que se toca este tema, porque nosotros lo que queremos es la unión de todo el pueblo de México, por encima de partidos. Cuando atacamos al PRI y al PAN, estamos atacando a esa cúpula de traidores, estamos atacando a los Salinas de Gortari, a los Zedillo, a los Calderón, a los Diego Fernández de Ceballos, en fin, a esa cúpula de mafiosos que han hundido a México, a esa cúpula criminal. Más sin embargo, en México hay millones de priistas o de gente que ha simpatizado con el PRI por todo lo que construyó en los 40, 50, 60. Hay gente que ha estado con el PAN porque pensaron que el PAN significaba honradez, etcétera. Entonces,
o democracia. Durante muchos años se pensó que la alternativa democrática era el PAN, ya vimos que no. Pero en México hay muchos mexicanos, incluso pueden ser del PRI y del PAN, que son buenos mexicanos. Sobre todo hablando de aquella época, en los 60s, pues México se construyó. O sea, todos los grandes constructores del México moderno, los grandes constructores pues de toda la red de protección social, del seguro social, de guarderías, de deportivos, pues estaban en el gobierno que era un gobierno del PRI. En aquella época pues México crecía al 6% anual, éramos sustentables en la agricultura. México era soberano en agricultura, año con año exportábamos más productos agrícolas de los que importábamos. México empezó a desarrollar el Instituto Mexicano del Petróleo, empezó a desarrollar México producía toda su gasolina en aquella época. Entonces, bueno, hablar del gobierno en los 60 pues era un gobierno de un México que se estaba construyendo, y la gente que actuó en ese ámbito, grandes ingenieros, grandes médicos, grandes abogados, pues qué les quedaba más que estar en el PRI, ¿no? Entonces creo que hubo gente muy muy honrada, y aquí está un ejemplo. Mi padre, que también fue priista, también es otro ejemplo, porque él fue un arquitecto que hizo grandes obras, entre ellas, por ejemplo, la torre de Pemex, el hospital de Pemex de Azcapotzalco, en fin, hizo muchas obras y nunca se robó un quinto, ¿no? Entonces, bueno, creo que toda la gente honrada, toda la gente que queremos construir a México, tenemos que unirnos por encima de diferencias, y la lucha es en contra de esa mafia que está destruyendo a México. El compañero, porque es lo más importante, el rescate de nuestros energéticos, y creo que lo que podemos proponer y vamos a proponer es, en primer lugar, que dado que sí hay recursos, que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, es decir, todo el sector energético, se trabaje exclusivamente, como dice la Constitución, por la nación, que se inviertan los decenas de miles de millones de dólares que se pueden invertir en levantar la infraestructura de Pemex, en producir nuestra gasolina y en crear una industria petroquímica potente, y en generar nuestra propia electricidad y aprovechar nuestro gas. Que se contrate a todos los ingenieros, todos los técnicos petroleros o del sector eléctrico, en primer lugar a los compañeros del SME, para que ingenieros, técnicos y obreros mexicanos levanten todo el sector energético, tanto en petróleo, gas, gasolina, petroquímica, etcétera, y que el sector energético sea un sector mexicano, donde toda la labor y todo el trabajo lo efectúen los mexicanos. Eso de el transporte, o sea, concesionar a extranjeros para la seguridad de Pemex, es una estupidez. Concesionar a extranjeros para el transporte, como si no pudiéramos comprar pipas y transportarlo nosotros. O sea, realmente toda la actividad alrededor de los energéticos lo podemos hacer mexicanos, y creo que nuestra propuesta tiene que ser esa, o sea, nacionalizar el sector energéticos, y creo que la Constitución lo dice muy claro: ninguna concesión y ningún contrato a empresas privadas, y menos a empresas extranjeras. Creo que hay que rescatar al sector energético. Sería el primer paso para que México vuelva a ser un país soberano.